Estamos en la plataforma para el diálogo, memoria, justicia y paz que hemos organizado bajo esta modalidad virtual y en sesiones asincrónicas. En la sesión que corresponde en este momento se llama Memoria, Desigualdad y Género y tendremos las participaciones de Daniela Cecilia Soldano de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Janet Rivera Revelo de la Universidad Andina Simón Bolívar y de Alexander Ortiz Wagner de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de Berlín. Quien interviene primero sería Daniela, por tanto voy a leer un poco de su biografía, que bueno, por aras de tiempo la resumimos mucho. Ella es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Políticas Sociales por Flaxo. Fue decana del Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento entre 2010 y 2014 y actualmente desempeña como profesora titular regular e investigadora en la Universidad Nacional del Litoral. Es autora de numerosas publicaciones en libros y revistas en su campo de especialización, la cuestión social y cultural urbana y las políticas sociales, entre las que destacan pobreza urbana, vivienda y segregación residencial en América Latina, Viajeros del Conurbano Bonaerense, una investigación sobre las experiencias de la movilidad en periferia. Cuenta además con una amplia experiencia profesional de asistencia técnica, formulación y evaluación de programas y proyectos sociales. Daniela Soldano nos va a hablar de las experiencias sociales del bienestar, criterios de justicia y relegación sociourbana en la Argentina contemporánea. Les recuerdo que esta sesión que se está grabando se va a transmitir por el canal de YouTube de CIAC y también pretendemos hacer una breve memoria al final con todas las mesas, una memoria visual. Este material se retomaría de las exposiciones de todas y todos los que están participando como panelistas. Entonces doy voz a Daniela. Nada más. ¿Revisas, Daniela, que puedas compartir tu pantalla? Listo. ¿Tu audio? Ahí está. Agradecerles. La mesa de la mañana fue verdaderamente rica, sobre todo para mí, que yo no vengo de este campo, ¿no? Ahí ven mi pantalla, si no. No vengo del campo de la literatura, del análisis literario, de pensar la sociedad a partir de sus producciones, de sus estéticas. Mi entrada a estos procesos es otra, ya lo van a ver, digamos, no tengo, mi pretensión en esta intervención, en esta mesa, es colocar otro registro de la reflexión sobre la justicia, en este caso, la justicia y la paz, en este caso trayendo el problema de la desigualdad social y de su inscripción territorial como dos dinámicas centrales en torno a las cuales yo vengo investigando desde hace un par de décadas, pensando en particular en el conurbano bonaerense, en el Gran Buenos Aires, en ese mapa que tienen allí, que tienen la distribución, la presentación de los partidos que integran la región metropolitana de Buenos Aires, en el centro la ciudad de Buenos Aires. En esta imagen no estamos viendo un mapa, no estamos viendo un mapa, estamos viendo tu archivo. tus archivos. Ahora, si quieres darle doble clic para abrir. Ajá. Esperen, Sí. no es tan sencillo. A ver, vamos de nuevo. No sé por qué. A veces me pasa. Bueno, si no, no lo paso y listo, porque no vamos a estar esperando tanto tiempo. Un segundito, ¿eh? ¿Por qué no me deja? Esa es la pregunta. O sea, sí podemos ver tus archivos, pero no abre la presentación. Doble clic ahí. Sí, A ver ahí si... tampoco. No. De hecho, se supone que estoy compartiendo, me dice eso, pero bueno, no la ven. ¿No la ven? Bueno, Ya se ve el mapa. ¿ahí se ve? Bueno. Sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno. Les decía que investigo desde hace un par de décadas la relación entre la política social, o sea, las intervenciones sociales del Estado y lo que solemos llamar, digamos, la provisión de servicios sociales, de programas asistenciales y todo tipo de regulaciones, intervenciones y transferencias que el Estado brinda a la población para incidir o permitir o contrarrestar lo que en general la literatura
llama, digamos, las desigualdades en las condiciones y modos de vida. Pongo esto entre comillas, porque bueno, una de las cuestiones que yo discuto en mis trabajos es precisamente este carácter anticíclico de la política social, en el sentido de contravenir desigualdades. La política social y la política pública en general pueden estar operando en el sentido inverso, es decir, perpetuando o contribuyendo a reproducir esas condiciones de desigualdad social y territorial. Y ello no porque tengan malas intenciones, sino precisamente porque hay dinámicas estructurales que son de muy difícil remoción y que terminan consolidando, como en el caso que yo les voy a contar ahora muy brevemente, condiciones de periferia, de ciudadanías de periferias, que en el caso de las ciudades en América Latina parece que en las últimas décadas han tendido a reificarse, a consolidarse y a desligarse de las dinámicas urbanas de centralidad más clara. Bueno, como ven, yo estoy hablando desde los estudios urbanos, desde la sociología urbana, desde la antropología urbana, así que hemos cambiado notablemente el registro respecto de las mesas que antecedieron los debates. Lo que ven en amarillito ahí es lo que yo llamo el área testigo de la investigación. Esto es en la periferia noroeste del área metropolitana de Buenos Aires, los partidos de José C. Paz, Pilar Derqui, para los que sean que conozcan el argentino, que conozcan Buenos Aires, una región donde habita más de 13 millones de habitantes, y que tiene altísimos contrastes y una enorme fragmentación desde el punto de vista socioespacial, derivada de una provisión muy deficitaria y desigual de servicios urbanos y de servicios sociales, solamente a modo impresionista, donde hay colores más oscuros, es donde peor están las cosas, o sea, este mapeo de necesidades básicas insatisfechas muestra eso, o sea, las áreas de expansión de la segunda corona del área metropolitana de Buenos Aires muestran que en las distintas cuestiones que abordemos, por ejemplo en este caso del tendido de la red cloacal, también muestra que hacia las periferias los colores son más intensos, ¿no? Es decir, cualquier cosa que midamos en términos de calidad ambiental, provisión de servicios urbanos, movilidad, vamos a encontrar, no estoy diciendo nada del otro mundo, digamos que las periferias refuerzan esas condiciones de relegación sociourbana. Y miren esto, por ejemplo, porque sí tiene que ver con lo que voy a plantear ahora en términos más del núcleo de esta presentación. Esos son los datos censales del 2001 y del 2010. Fíjense cómo las cosas no parecen haber cambiado tanto desde el punto de vista de la cobertura de agua de red. A veces los mapas, así como para las otras colegas, trabajo con fuentes literarias o con representaciones o novelas, o son elocuentes de procesos sociales o de la emergencia de experiencias y de sentidos. Acá tenemos claramente planteado, digamos, algo que yo voy a retomar ahora, que es la continuidad de la desprovisión. Es decir, un territorio que sigue mostrando, ahí les estoy mostrando la cobertura de red cloacal, esta es la cobertura de agua de red, esta es la red cloacal. Las condiciones, digamos, de déficit urbano pasan las décadas y continúan relativamente estables. ¿Qué impacto tiene esto? Es lo que me pregunto en mis trabajos, en las representaciones y expectativas que las poblaciones tienen respecto de la integración urbana prometida o como planteada como expectativa de progreso, sobre todo si pensamos en los procesos migratorios con los cuales se asentaron o a partir de los cuales se asentaron las poblaciones en las áreas periféricas de las ciudades en Argentina. Estoy pensando en las grandes ciudades, en particular la que yo estudio, Buenos Aires, pero esto podría plantearse para Rosario, para Córdoba y para otras grandes ciudades. Fíjense ahí, nomás, esto lo que está mostrando es los censos 91, 2001 y 2010 en términos de cobertura de servicios de transporte. Solamente miren los colores oscuros, los colores un poco menos oscuros, y fíjense que donde está claro que es en donde hay provisión, o sea, hay una alta provisión u oferta de transporte público de pasajeros en distintos modos, sigue siendo, digamos, la ciudad de Buenos Aires y los partidos de la primera corona, sobre todo los del norte. Lo que sigue es solamente unas fotos para que no se aburran de verme a mí o de escuchar nomás. Estas fotos están tomadas desde un tren
que une la terminal de Retiro en la ciudad de Buenos Aires, quizá lo conozcan, y un tramo de 52 kilómetros hasta la zona de Pilar, en la región noroeste del área metropolitana de Buenos Aires, que es donde yo les decía que hice mi trabajo de campo. No tengo tiempo de contarles demasiados detalles sobre ese trabajo de campo, sí decirles que en los últimos años, 2 décadas, he tenido la oportunidad de seguir la vida de un conjunto de 20 familias con las cuales he hablado y sigo hablando a lo largo del tiempo como una especie de grupo testigo, ¿no? Esto lo hice desde mi primera tesis, la tesis de maestría, y lo sigo haciendo periódicamente para pensar algunas continuidades de estas representaciones o experiencias del Estado, o como yo llamo en este trabajo, experiencias sociales del bienestar. Muy a grandes rasgos, como ustedes saben, Argentina comparte con el resto de los países latinoamericanos el hecho de que la cuestión social, y sobre todo en áreas urbanas, pivotea sobre dinámicas de desigualdad crecientes. ¿Sí? Si antes, en las últimas décadas, sobre todo desde la vuelta a la democracia, el descubrimiento mayor de la agenda pública había sido la pobreza, y pobrezas que se empezaban a espiralar, a acrecentar, a enredar en términos de acumulación de desventajas severas a las familias, lo que se ha instalado fuertemente en las últimas, yo diría, las últimas 2 décadas, es la dinámica de la desigualdad. Y el problema de la desigualdad, como ya lo han dicho una cantidad importante de autores, pero permítanme, aquí hay algunos colegas mexicanos, creo que el trabajo de Luis Reigadas ha sido muy importante para pensar en términos, la producción de desigualdades en términos de redes, multinivel, ¿no? A nivel micro, a nivel meso y a nivel macro. El problema de la desigualdad es que, a diferencia de la pobreza, la desigualdad remite a una relación, a la experiencia de una relación. Relaciones entre personas que poseen las mismas dotaciones de recursos, por ejemplo, que yo, y personas que no poseen esas dotaciones porque poseen más, o porque poseen menos, o porque poseen otras. O sea, la desigualdad remite a actores con recursos diferentes y en posiciones disímiles, y que piensan y experimentan y valoran esas posiciones, y esto constituye el núcleo central, ¿no? Que es el núcleo cultural, el núcleo sociocultural de la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto y por qué esto es central para entender la dinámica de la producción de la ciudadanía en nuestras sociedades? Porque para ciertos grupos de personas, la marca dominante de la vida es lo que en Argentina una antropóloga llama esta condición de permanente desigualación, es una palabra que pondríamos entre comillas, ¿no? Es una invención, pero digamos, es un proceso que está en curso y que parece no tener fin. Esto no es un dato menor, porque la cuestión del tiempo en la construcción de la experiencia ciudadana va a ser clave, ¿sí? No es lo mismo convivir con una promesa de progreso que recién ha sido dicha, que convivir en ciudades cada vez más desiguales con promesas de progreso y de integración sociourbana desgastadas, ¿no? Que es un poco lo que trabaja, por ejemplo, Denis Merklen, cuando, no sé si han tenido oportunidad de leer su libro, Las bibliotecas en llamas, se trabaja la cuestión social en los motines de París, y pensando en la quema de bibliotecas, y él se pregunta por qué los jóvenes, ¿no? Queman libros. Y la pregunta es bien pertinente, porque él dice, Denis Merklen es un sociólogo uruguayo, pero que reside hace mucho tiempo en París y se formó con Robert Castel, lo que se pregunta es, ¿por qué la cultura letrada y la imagen, el libro, digo, y esto es interesante discutirlo con ustedes, hay mucha gente de literatura, de crítica cultural y de crítica literaria en esta mesa, representa una promesa de ampliación de ciudadanía que es permanentemente denegada o postergada? Entonces allí están ellos diciendo, bueno, perfecto, venimos por lo nuestro, ¿no? Si esto no está disponible, entonces lo quemamos, ¿no? El argumento de Denis es, bueno, que llama de buenas razones para quemar libros. Estudiemos los sociólogos cuál es la racionalidad de ese proceso. Volviendo a Buenos Aires, me gustaría reponer entonces algunas cuestiones que trazan y que definen la cuestión social hoy. Como dije,
la instalación de desventajas estructurales y además de la presencia de un núcleo duro de exclusión, ¿no? Que permanece inmutable a la acción de la política social que intenta intervenir para reparar o para contrarrestar esta cuestión, se suma, digamos, un efecto interesante y muy complejo, de muy compleja reversión, que es que los que supuestamente están integrados en el mercado laboral viven trayectorias laborales inestables. O sea, entran y salen del mercado de trabajo, son clases medias muy vapuleadas. Ustedes saben que en Argentina, bueno, también en Costa Rica o en Uruguay, ¿no? Somos los países que hemos tenido quizá la formación de clases medias brumosas, heterogéneas, pero con un horizonte de integración y ascenso social importante. Bueno, esto hoy en Argentina, como bien señalan algunos libros importantes que analizan la estructura social, está quebrado. Y se produjo lo que en general, digamos, entendemos como la pérdida de esta idea de movilidad social ascendente y de expectativas diferidas, ¿sí? Es decir, no vamos a estar mejor, y tampoco van a estar mejor las generaciones que siguen. ¿Por qué hago estas preguntas así de manera medio salvaje, o las dejo? Primero porque no tengo demasiado tiempo para desarrollarlas, y porque quiero transmitirles que son estas las preguntas que dinamizan mi trabajo de campo, ¿sí? Les muestro estas imágenes tomadas del tren. Este tren recorta, integra, vertebra, digamos, realidades sociourbanas muy diversas, de clases medias, la vida de los ferrocarriles, para el caso del área metropolitana de Buenos Aires, es en sí mismo un tema sobre el cual podríamos hablar, no es el tema de esta presentación mía, pero yo he estudiado en Viajeros del Conurbano esta cuestión, o sea, mirar la cuestión social de la movilidad, desde la movilidad. Así va el tren, digo, enhebrando territorios, y conforme nos vamos acercando al área donde, digo, es interesante ver estos contrastes entre clase media y sectores medios, medio altos, nos vamos acercando a el área donde yo trabajé, que es en el área noroeste del Gran Buenos Aires, en donde se dan fenómenos de periferización del consumo, lo que entendemos como procesos de insularización, es decir, de generación de espacios en donde los vecinos no tienen otra opción que ir a consumir, en parte porque no hay demasiados incentivos para salir del barrio, ¿sí? Y porque allí están los objetos. Este fenómeno de las ferias populares se ha instalado en las últimas décadas en Argentina como un campo en sí mismo de integración, ¿no? De mercados periféricos, en donde es posible consumir, porque además los costos de desplazarse, no solo económicos, sino también simbólicos, son demasiado costosos para las familias, ¿no? Estas ferias donde se vende de todo son uno de los efectos, digamos, sobreelocuentes, pues no son solamente espacios de abastecimiento, sino espacios de sociabilidad, que están en los bordes urbanos, y que no son ni buenos ni malos en sí mismos, no nos estamos cuestionando, sino que estamos diciendo que son los lugares posibles para los consumos, para la realización de la sociabilidad, para la construcción de lo público, etc. Por una cuestión de tiempo, en esta presentación, que se llama Experiencias Sociales del Bienestar, lo que yo quiero traerles es este concepto y presentarles dos campos de experiencias de los sectores populares o de los sectores que residen en contextos urbanos relegados desde el punto de vista social y urbano en Argentina, que están directamente vinculados a la reproducción de la vida y la recepción de recursos, de programas y políticas sociales que, como dije al inicio, tienen un impacto fundamental en la reproducción de la vida. Y cuando digo fundamental, lo digo por omisión y por acción, ¿no? Es decir, cuando el Estado no está, cuando esos recursos no llegan, o no llegan en la calidad y en la cantidad suficiente, la reproducción obtenida, o sea, la ciudadanía efectivamente construida, tiene características, como yo digo en este trabajo, digamos, subalternizantes, periféricas, o de construcción de infraciudadanías, ¿sí? En este sentido voy a hacer referencia a dos, por una cuestión de tiempo. La primera tiene que ver con un núcleo fuerte de sentido que se ha ido instalando en la sociedad argentina en las últimas 4 décadas de la recuperación democrática hasta el presente, es que para un conjunto importante de la población,
la vida cotidiana pasó a estar regida por las reglas y los recursos del mundo de la asistencia social. Lo que usualmente se llama, digamos, beneficiarios de planes sociales, barrios bajo planes, o con marcas, digamos, más estigmatizantes, planeros, ¿no? Receptores sistemáticos, receptores estratégicos, es decir, personas que aparentemente están, lo digo desde una visión, desde las visiones críticas, digamos, encaramadas o preparadas para estratégicamente tomar los recursos públicos para reproducir la vida desde un lugar de freerider o desde un lugar de, como diría la literatura tradicional sobre la pobreza, digamos, pobres no merecedores, ¿no? Es decir, este mundo de la asistencia ha modelado las condiciones y los modos de vida y las identidades de los sectores populares de un modo importante en las últimas décadas en Argentina, al punto tal que para algunos investigadores, entre ellos me incluyo, digamos, las categorías del mundo de la asistencia, recibir un subsidio, recibir un plan social con contraprestación laboral, recibir una caja alimentaria, etcétera, o una vivienda de un programa de vivienda popular, han constituido, digamos, la principal categoría a partir de la cual se ha definido esta subjetividad y se ha armado o de alguna manera articulado una suerte de identidad que tiene un tono fuertemente degradado y cuestionado para el resto de la sociedad. Y esto es un emergente de la instalación de la desigualdad en la sociedad argentina, que marca un contraste muy, muy grande respecto de esa imagen, y recalco, imagen de ciudadanía salarial o relativamente igualitaria que teníamos. Y que Daniela, habíamos ya llegamos a los 15, si gusta 15, cerrar las ideas. ya cierro. Como contraposición a estas categorías del mundo de la asistencia, como contraposición, y sin embargo, digamos, siguen viviendo y conviviendo con estas categorías experiencias del Estado, y con esto termino, que se relacionan con los recursos públicos de un modo diferente. Me refiero a los servicios sociales universales, a la educación y a la salud. Como ustedes saben, en Argentina la extensión del sistema educativo fue durante el siglo XX exponencial, y ha tenido una cobertura geográfica muy grande, y la escuela sigue siendo un lugar, ¿no?, de referencia y de construcción de sentido y de construcción y de producción de una ciudadanía diferente, respecto de la cual los ciudadanos tienen algún tipo de recursos para exigir, para valorar lo que les dan y para pedir que eso sea mejor. Bueno, el contexto de pandemia ha puesto todo esto patas para arriba, ¿no? Porque la suspensión de la experiencia escolar, en el caso argentino, justamente yo creo que contribuiría a convalidar aún más, a reafirmar o a validar aún más esto que les estoy diciendo. Si en relación a las experiencias de asistencia, los ciudadanos en condición de pobreza en la Argentina han desarrollado estrategias o tácticas de dependencia y de subalternización muy fuertes, es importante, y con esto cierro, quizá podemos retomarlo después, ver cómo en relación a la experiencia escolar y la participación en el mundo público de la escuela, sobre todo de la escuela primaria, en los barrios populares, la percepción de lo digno y de lo que me corresponde, porque soy ciudadano, sigue estando todavía en juego, sigue siendo reconocido como un principio de construcción de identidad, a pesar de todo, ¿sí? A pesar de la desinversión, a pesar de la relegación y a pesar de, como decimos, digamos, políticas sociales de expoliación y abandono que suelen someter a estos territorios. Bueno, nada, esto ni se referencia a mi matriz teórica, pero lo que yo hago es una sociología fenomenológica, por eso hablo de experiencias sociales del bienestar. En todo caso, si hay alguna pregunta, comento más sobre esto y les paso mi paper para seguir pensando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Daniela Soldano por su exposición. Ciertamente el tema de la desigualdad y la pobreza se acerca para el Laboratorio Visiones de Paz desde la perspectiva de que cómo podemos pensar en la construcción de paz en sociedades tan conflictivas en términos de desigualdad. O sea, en qué momento se puede hablar de paz en contextos en donde no se tiene acceso a los mínimos vitales o al bienestar básico al que es necesario tener para una cierta condición de vida con dignidad.
Vamos ahora a dar la palabra a la maestra Laura Janet Rivera Revelo. Ella nos hablará de acceso a la justicia y desigualdades sociales, mujeres indígenas, víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Les presento, ella es de la Universidad Andina Simón Bolívar, doctorante en Derecho por la Universidad, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional, abogada y socióloga de la Universidad de Nariño en Colombia. Ha sido docente e investigadora en la Universidad Pontificia Católica Ibarra y en la Facultad de Derecho y Posgrado de la Universidad Mariana de Colombia. Ha escrito distintos artículos sobre violencia sexual y mujer de la guerrilla en América Latina, desigualdades sociales, justicia transicional y posconflicto en el caso de Colombia. Vamos entonces a dar la voz a Laura Janet Rivera y bueno, escucharemos sobre este tema que también tiene que ver con desigualdades desde otra perspectiva, mujeres indígenas víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carmen. Antes que nada quisiera, por favor, no sé, es que no me deja compartir mis diapositivas. No sé qué pasa. Joachim, si puedes hacer la coanfitriona, me parece que con eso se resuelve. Está autorizada la compartir pantalla para todos los que participan en... Tal vez intentarlo de nuevo, Laura. Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí se ve. Bueno. Nada más aparece un letrero de Microsoft que hay que cerrar. Sí, ya. Listo. A ver, listo. Ahí estamos bien. ¿Sí se puede observar? Se ve, sí. Sí, bueno, muy buenos días con todas y todos, agradeciendo pues por tener en cuenta esta ponencia, pues realmente pues como ya lo dijo la expositora que me precede, las desigualdades pues sociales es un tema pues básicamente transversal a todo nuestro continente, nuestra América. Pues les vengo a compartir en el día de hoy un resumen de lo que fue una parte de mi trabajo doctoral en la Universidad Andina Simón Bolívar. Pues a propósito ya lo terminé en julio del año pasado. Y pues básicamente este estudio quería mirar cuáles eran los obstáculos de las mujeres indígenas frente al acceso a la justicia, mujeres indígenas que han sido víctimas de violencia sexual, ¿no? Entonces, ligo ahí el acceso a la justicia con desigualdades sociales. Quiero Laura, nos piden si podrías subir un poco la voz. Parece que el audio está bajito. Si nos ayudas subiendo un poquito tu voz para escucharte mejor. Sí te escuchamos, pero quizá ayude si nos alzas el tono. Gracias. Listo. En primer término, esta es una investigación sociojurídica, ¿no? Es decir, estudio el derecho no solamente en el texto, sino en el contexto, contrastándolo con la realidad social. Mi enfoque es más que todo de tipo cualitativo. También, pues, lo desarrollo a través de un diálogo de saberes, ¿no? La metodología del sociólogo Fals-Bordan. Y pues trabajé en mi trabajo de campo, lo hice en un resguardo, en 4 resguardos indígenas del pueblo Agua de Colombia, que se encuentra al suroccidente de Colombia. Más adelante voy a, pues, a centrarme, digamos, en el caso concreto. Como generalidades, pues podemos decir que ahí donde ha habido violencia política, ha habido también violencia sexual, ¿no? Ustedes en estas imágenes pueden ver un sinnúmero de mujeres procedentes de diferentes países, de diferentes continentes, con diferentes adscripciones étnicas, seguramente con diferentes religiones, que no obstante en algún momento de su vida han sido víctimas de violencia sexual, ¿no? Este es un tema, pues que básicamente en Colombia, debido al conflicto armado y debido a la calidad de las víctimas, es un tema que se encuentra muy actual. Hace un año justamente se abrió nuevamente el debate sobre la violencia sexual en mujeres y niñas indígenas, cuando en el eje cafetero de Colombia, en una zona rural, 7 soldados abusaron de una niña indígena en Vera Chamí, de 12 años. Entonces se abrió nuevamente el debate y pues
aquí es muy importante tener en cuenta que ya, digamos, en nuestra legislación, la Corte Constitucional ha reconocido que la violencia sexual en el marco del conflicto armado tiene un carácter sistemático y ha sido generalizado, ¿no?, por todos los actores armados del conflicto, las guerrillas, los grupos paramilitares y pues también la fuerza pública. El componente de mujeres afectadas o victimizadas han sido mujeres rurales, porque el conflicto colombiano se ha dado, pues como todos lo sabemos, más que todo en sectores rurales, ¿no? Han sido afectadas mujeres afrodescendientes, indígenas y campesinas. Se estima por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica y el Registro Único de Víctimas que a partir de 1985, 26.534 mujeres han sido víctimas de este flagelo en el marco del conflicto armado. No obstante, también la Corte Constitucional incluso reconoce que hay un subregistro frente a estas cifras, ¿no? Pero más allá de las cifras, digamos, ese problema de impunidad del 95% nos remite, digamos, a vidas concretas de mujeres que no han podido desarrollar sus proyectos de vida debido a esta victimización y al poco acceso a la justicia. Entonces, en este marco, pues precedente, va mi pregunta, ¿no? Mi pregunta general era en ese momento cuáles serían esos factores jurídicos, políticos y sociales que inciden en el efectivo y real acceso a la justicia de estas mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. Y aquí es importante resaltar, digamos, dos conceptos básicos, ¿no?, que hablo durante toda digamos, presentación, que es el acceso a la justicia y la violencia sexual. El acceso a la justicia aquí lo tomo no solamente como un derecho en sí, sino como un derecho, como decimos los abogados, subjetivo, es decir, la capacidad real y efectiva de que estas mujeres indígenas puedan acceder. Porque una cosa es que en los textos jurídicos se haya consagrado, digamos, este derecho al acceso a la justicia. Y otra es que realmente estas mujeres puedan acceder, ¿no? Y ya, digamos, la Convención Americana de Derechos Humanos lo ha dicho también que este derecho implica una obligación para los estados, ¿no? Que esa obligación determina que el Estado debe eliminar obstáculos que limiten o afecten el libre y pleno acceso a la justicia. También, pues, debemos resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un rol bastante progresivo, ¿no?, en el desarrollo de este derecho a través de su jurisprudencia, y también ha resaltado, pues, digamos, la vulnerabilidad que se encuentran las mujeres indígenas en el continente, pues, más que todo en Sudamérica, ¿no?, y Centroamérica. Por otra parte, la violencia sexual no solamente consiste en lo que nosotros conocemos como violación, ¿no? Y eso ya, digamos, a través de una jurisprudencia que se ha dado desde los tribunales de Nuremberg, y luego, pues, con el conflicto de los Balcanes, no solamente se dice que la violencia sexual es la violación, sino todo tipo, digamos, de afectación que se dé a la libertad e integridad sexual de las mujeres, ¿no? Entonces puede ser violación, pero puede ser, por ejemplo, desnudez forzada, como en el caso de mujeres indígenas en el Perú. Puede ser también intrafilas, por ejemplo, en las filas guerrilleras, por ejemplo, lo que es el aborto forzado. Puede ser también la esclavitud sexual o la prostitución obligada dentro de las filas o en el contexto del marco del conflicto armado, ¿no? También unos instrumentos importantes que se han desarrollado, pues gracias a la lucha del movimiento feminista y de las mujeres, por ejemplo, la Convención Belén do Pará nos aclara que el Estado tiene la obligación de brindar medidas de protección a las mujeres víctimas. También resalta, pues, la obligación de dar un juicio justo y oportuno o sancionar, digamos, estas conductas, y el acceso efectivo a estos procedimientos, que estamos hablando como ya la materialidad de estos derechos, ¿no? Por su parte, la CEDAW ha definido claramente los deberes del Estado frente al acceso a la justicia, ¿no? Que uno es eliminar esa brecha de desigualdad que existe, sobre todo en casos cuando son mujeres rurales, ¿cierto? Por ejemplo, caso concreto, mujeres víctimas de violencia sexual, mujeres indígenas en el marco del conflicto colombiano. Entonces, este es un marco general
para ya introducirnos a, digamos, el enfoque teórico, ¿no? Pues yo utilizo bastante lo que es digamos, el concepto de interseccionalidad. Todos sabemos que Kimberly Crenshaw fue la primera, pues, abogada que introdujo este concepto a un caso específico, ¿no? En el desarrollo, pues, de mi investigación, lo tomé como esa intersección de diferentes factores de discriminación, ¿no? En estas mujeres víctimas de violencia sexual, ¿no? Entonces, factores de discriminación, en este caso como la raza, la adscripción étnica, el género, obviamente, y pues también la procedencia, ¿no? Estamos hablando del lugar de donde proceden estas víctimas, ¿no? Esto pues me facilitó bastante como ubicar, digamos, estas desigualdades a nivel individual, pero a nivel macro, porque no solamente quería estudiar, digamos, a las víctimas individuales, sino también las estructuras. Escogí pues 3 teóricos, digamos, uno ligado mucho al derecho, que es el italiano Mauro Capelletti, fue un gran pues abogado que empezó, digamos, a descentrar las investigaciones jurídicas hacia el campo social, ¿no? Entonces él estudió bastante lo que fue el acceso a la justicia, ¿no? En sectores pobres italianos, resaltando que la pobreza se constituye en un límite fundamental para el acceso a la justicia. Por otra parte, también pues aquí el desarrollo teórico de Nancy Fraser, que nos habla de que existen diferentes tipos de injusticias sociales, ¿no? Que podemos, digamos, no solamente mirarlo, digamos, en el reconocimiento de la calidad de ciudadanos plenos en una democracia, sino también, digamos, en la capacidad de autorrepresentación, ¿no? En el mundo de la política. Pero también, y muy importante me parece, para pues nuestras sociedades, habla sobre esas injusticias en la redistribución del poder, ¿no? No solamente estamos hablando del campo económico, sino del poder. No obstante, me seguía faltando, digamos, en mi investigación, esa parte intersubjetiva, porque miraba que las mujeres indígenas, en esa relación frente a la justicia, se daba, digamos, también ciertos relatos, ¿no? O ciertas interpretaciones que desvaloraban las voces de las mujeres, ¿no? Y ahí entonces la filósofa Miranda Fricker nos habla de que esas injusticias también se pueden dar en el campo pueden ser epistémicas, ¿no? Cuando se descalifica, por ejemplo, los testimonios de un grupo debido a nuestros prejuicios que tenemos, ¿no? Prejuicios frente, digamos, a la procedencia, a su clase social, a su género, ¿no? Entonces, bajo este marco teórico, pues entro, digamos, al caso colombiano, ¿no? El contexto del caso colombiano, pues vale la pena nuevamente recordar que Colombia ha sido un teatro de guerra, ¿no? O sea, solamente, pues, digamos, a inicios de este siglo se pudo dar una negociación triunfante con la guerrilla más antigua de Latinoamérica. No obstante, a pesar de todo eso, la guerra continúa con nuevos actores y disidencias, ¿no? Entonces tenemos multiplicidad de actores, guerrillas paramilitares y fuerza pública, pero también tenemos diferentes modelos de justicia transicional, ¿no? Diferentes marcos normativos que podríamos pensar que facilitan el acceso a la justicia, pero muchas veces obstaculizan ese acceso a la justicia. Pero por otra parte, digamos a nivel socioeconómico, tenemos que Colombia es un país más desigual en una de las regiones más desiguales, ¿no? Y ya pues la OCDE pues nos ha explicitado la escasa movilidad que existe en Colombia, ¿no? De ahí la importancia de este contexto. Para irme al caso concreto, el mapita que ustedes ven es el departamento de Nariño, se encuentra al suroccidente de Colombia, es frontera con Ecuador, ¿no? Este departamento, junto a otros departamentos como el Chocó, La Guajira, Guainía, ha sido uno de los departamentos más excluidos, ¿no? Del país. Existen unas desigualdades históricas, ¿no? Muy marcadas, pero también, digamos, existe también una proporción bastante grande
de grupos étnicos, ¿no? No solamente, digamos, comunidades indígenas. Ustedes pueden ver en el mapita, existen oficialmente reconocidos, existen 5 grupos indígenas en el departamento de Nariño. No obstante, en el mapa no están también las comunidades afrodescendientes, que también se encuentran en este departamento. Existe, digamos, necesidades básicas insatisfechas, bastante, digamos, crecientes, más que todo con la pandemia, han sido más visibles. Pero aparte de todo esto, esta comunidad, ¿no? O este pueblo indígena, el pueblo indígena Agua, es un pueblo que se encuentra mucho más vulnerable y vulnerado por estos, digamos, este contexto de desigualdad, ¿no? Porque además, digamos, de todo este contexto de desigualdad, el pueblo Agua tiene una diversidad idiomática. Su pues, lengua materna es el aguapit. Aparte de todo esto, en razón del conflicto armado, este pueblo es uno de los 5 pueblos que la Corte Constitucional ha reconocido como en peligro de extinción debido al conflicto armado y las condiciones de precariedad en las que se encuentra. Dentro de este pueblo existe otro grupo más vulnerable, ¿no es cierto?, en relación a su adscripción étnica, pero también a su género, que son las mujeres Agua, que han sufrido de discriminaciones múltiples, pero en el marco del conflicto armado han sido víctimas de violencia de género y de violencia sexual, ¿no? Entonces, este es el panorama que nos especifica cómo esas desigualdades sociales se interrelacionan, ¿no? Y aquí surgen otros interrogantes, ¿no? Para mí, ya digamos con ese marco teórico, me pregunto de qué forma esas injusticias redistributivas de reconocimiento y representación influyen en el acceso a la justicia. Me pregunto cómo se expresan estas injusticias en los marcos normativos y en las garantías que nos da pues nuestra justicia colombiana, ¿no? Y ahí encuentro diferentes resultados, ¿no? En el primer aspecto de la redistribución, las mujeres indígenas Agua del departamento de Nariño siguen siendo, digamos, unas mujeres que están victimizadas por estos nuevos actores armados, ¿no? Que coparon el territorio después del proceso de paz. Para ellas no existen garantías de seguridad. Entonces, si bien es cierto, estas mujeres pudieran acceder a la justicia, digamos que hay un hecho concreto que están pues siendo amenazadas por otros actores, ¿no? Que no les interesa pues que estas mujeres denuncien. Existe un desconocimiento del marco legal, ¿no? Entonces se ve que no hay un proceso digamos, de educación intercultural del sistema de la justicia hacia estas comunidades indígenas. Pero aparte de todo esto, existen unas desigualdades territoriales. Entonces, digamos, las instituciones, ¿no?, que estarían encargadas de enrutar a estas mujeres al sistema de justicia están muy lejos de estas comunidades. Una mujer tendría que caminar 3, 4 días, 2 horas en lancha, para llegar, digamos, a un juzgado, a una fiscalía que se encuentra en la capital del departamento. Es decir, la justicia no está en estos territorios. Lo que nos denota es que existe una presencia diferencial del Estado, ¿no? O sea, no existen las instituciones de justicia, no existen las instituciones de educación. Como ustedes, no sé si pueden ver, no existen pues realmente, digamos, vías. Estas comunidades prácticamente todos los días están cruzando puentes, hechizos, ¿no? Pero sí existe el ejército, ¿no? Sí está el ejército, sí existe, digamos, los batallones, pero no existe la justicia. Entonces existe una presencia diferencial del Estado y ahí estoy un poco como debatiendo algunas posturas que dicen, bueno, que acá no hay Estado. Sí existe el Estado, pero su presencia es diferencial. Maestra Laura, ya llegamos a los 15, si gusta cerrar sus ideas. Sí, sí, en cuanto al reconocimiento, ¿no? Que sería como ese reconocimiento de ese sujeto colectivo. Tenemos que a partir de la Constitución de 1991, las comunidades indígenas dejaron de ser oficialmente salvajes, porque realmente en la Constitución del 86 los indígenas eran tratados como salvajes, entonces ellos no podían autorrepresentarse. Avanzamos, digamos, en una representación muy precaria, digamos, en el Congreso,
y muy precaria en la constituyente, pero en mi caso concreto veo que no existe ese reconocimiento de la justicia cuando se elaboran instrumentos, ¿no? Desde un enfoque monocultural. Entonces, aquí yo pues traté de plasmar, no sé si se vea, un documento que se llama Registro Único de Víctimas. Aquí las mujeres víctimas de violencia sexual tienen que inscribirse para encaminarse, digamos, a la ruta de la justicia. Pero cuando ven este documento, además son 4 hojas y son 4 hojas en español. Estas mujeres son desescolarizadas. Aparte, estas mujeres no hablan, no es su idioma el español. Entonces, vemos cómo ese reconocimiento no está al 90%, ¿verdad? Ya digamos dentro del proceso, de los procesos judiciales que yo estudié, donde las mujeres, o sea, pocas mujeres pudieron acceder a la justicia, se dieron una serie de injusticias hermenéuticas, ¿no? Entonces siempre el testimonio de las mujeres víctimas no era creíble, siempre los jueces y los fiscales le repetían una y otra vez que sí entienden. Por otra parte, no había intérpretes interculturales y también se vio, digamos, una minorización de la mujer, ¿no? O sea, como que bueno, que hable el abogado porque ella no entiende, ¿no? Entonces el abogado, la abogada era quien hablaba a nombre nuevamente de la mujer sobre lo que le había pasado, ¿no? Todo esto me lleva a esta conclusión de que si bien es cierto, el Estado colombiano ha avanzado a partir de la Constitución del 1991 en garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Al declararse que Colombia es un Estado multicultural y pluriétnico, ya en los hechos concretos, la justicia es una justicia monocultural que aún requiere de procesos de descolonización de larga data, ¿no? Al decir de Boaventura de Sousa. No obstante, también creo que es importante repensar y ahí con Nancy Fraser, las injusticias a nivel redistributivo, ¿no? Porque no solamente es el reconocimiento y la representación, sino también creo que en Colombia existe, digamos, esa ausencia de redistribución del poder económico, pero también, digamos, de la redistribución, digamos, de ese poder, ¿sí? Que está pues básicamente, digamos, concentrado en algunas élites, ¿no? Entonces, con esto termino, pues sí, espero pues que se haya entendido un poco, tuve que correr, pero muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, maestra Laura Rivera. Realmente pues es un tema que sucede en la mayoría de regiones de América Latina. La justicia es inaccesible cuando hay desigualdad y se complejiza cuando además se pertenece a un pueblo originario o a un pueblo afrodescendiente. Hace prácticamente imposible que para una mujer en condición de pobreza pueda acceder a esto que es el poder judicial. Vamos a escuchar ahora a la maestra Alexandra Ortiz Wagner. Ella nos va a hablar de pensamiento feminista y desigualdad desde México y Centroamérica, los mundos del trabajo en la revista FEM de los 70s a los 80s. Les platico también brevemente su biografía. Ella es doctorante en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la misma universidad. Esa no soy yo. Ah, lo siento, Alexandra. No pasa nada. Discúlpame porque esta es la bio que recibí. Mira, te voy a pedir un favor y te pido una disculpa. Si nos haces favor de presentarte y con eso me evito el buscar ahorita rápido el documento correcto. ¿Te parece? Bueno, yo creí que te habías equivocado leyendo la presentación de Laura anteriormente. No, nada de eso. Alexandra. Bueno, yo me doctoré en la Universidad de Potsdam en romanística y he trabajado durante muchos años como docente investigadora en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Me he especializado en literaturas centroamericanas, especialmente la narrativa, pero también estoy trabajando en otros proyectos acerca de redes intelectuales en el hoy llamado Sur Global, y este año voy a trabajar en el marco de los fellowships de CALAS sobre un proyecto que tiene que ver con mundos del trabajo, y lo que voy a presentar hoy es un breve acercamiento a un material que estoy trabajando.
Y voy a compartir pantalla para iniciar. Muchas gracias. Una vez. ¿Sí se ve? Listo, sí, vemos bien. Ok. Voy a leer entonces el texto para no gastar más tiempo. Quiero también agradecer antes de empezar a CALAS, al Laboratorio Visiones de Paz y a la Plataforma del Diálogo por haber aceptado mi propuesta para compartir con ustedes hoy. Esta investigación en curso se enmarca en una relectura de las culturas del exilio, particularmente la de los centroamericanos en México, en el contexto de los conflictos armados a lo largo de los años 70 y 80. Y por otro lado, en la recuperación de un archivo sonoro e impreso, aquí voy a incluir también un programa de radio que no estaba antes en el título, que son el programa radiofónico Foro de la Mujer y la revista FEM. Luego voy a retomar estas dos slides. Y en especial a la historia de militancia y el aporte de la intelectual guatemalteca a la IDFOPA y sus amplias redes transnacionales en el contexto de estos dos proyectos. Voy a referirme entonces brevemente a algunos de los aportes desde la participación del feminismo de esta intelectual, un movimiento que aún es marginal, el feminismo, en la reconstrucción de las memorias del exilio y la militancia en Centroamérica. Alaí de Fopa, aquí pueden ver una fotografía de ella, es una figura emblemática en el escenario de las historias del exilio y de los exiliados en México, país al que llega junto a su familia en 1954 a raíz del derrocamiento de Juan Jacobo Arbenz. Ella es asimismo una figura emblemática de los desaparecidos de la violencia contrainsurgente en Guatemala. En el año 1980 marca un antes y un después de esta violencia extrema en el contexto del conflicto armado guatemalteco, que alcanza niveles brutales del que dan testimonio hechos como la masacre de la Embajada de España en la ciudad de Guatemala el 31 de enero, en el que fueron quemadas vivas 37 personas, entre ellas hombres y mujeres mayas quiché y miembros del Comité de Unidad Campesina CUC, una organización indígena campesina dentro de los que se encontraban el padre y un primo de Rigoberta Menchú Tum. Es un hecho bastante conocido fuera de las fronteras nacionales de Guatemala. Ese mismo año fallece accidentalmente en la Ciudad de México el esposo de Alaí de Fopa, fundador del Partido Guatemalteco del Trabajo y conocido militante de izquierda, Alfonso Solórzano. Y un tiempo después cae en combate el hijo de ambos, Juan Pablo Solórzano, militante del Ejército Guerrillero de los Pobres, el EGP, en uno de los frentes guerrilleros en el departamento del Quiché. Ese año de 1980 cerrará dramáticamente los entrelazamientos entre historia colectiva e individual, entre la vida pública y privada de esta polifacética intelectual comprometida cuando ella es desaparecida junto a Leocadio Astún Chiroy por las fuerzas de seguridad del Estado en la ciudad de Guatemala el 19 de diciembre. Y ahí ustedes pueden ver una de las notas que salió en un periódico de Guatemala unos días después. Revisitar la figura de Fopa es entrar en el territorio doliente de las y los desaparecidos de Guatemala. Más bien, pero también puede ser la posibilidad de indagar simultáneamente en lo que en esta plataforma se ha discutido a lo largo de estas diferentes sesiones de febrero en memorias positivas, en el sentido de una coexistencia de memorias de la militancia desde los aportes, en este caso concreto, a alternativas de organización para las mujeres, al trabajo en redes de solidaridad y a la lucha contra la desigualdad en un ámbito como el mundo laboral y el lugar que las mujeres ocupan en él. El caso de Fopa resulta paradigmático debido a la unión de prácticas académicas y culturales con el activismo político y feminista que entrelazaron lo individual con la colectividad. Colectividad comprometida con la defensa de los derechos humanos y con el reclamo en una sociedad altamente patriarcal y machista, incluso dentro de las organizaciones de izquierda, por el derecho de estas mujeres a tener una voz propia, a tomar acciones y a participar. Tal como lo expone Walter Benjamin, y esta es una breve referencia en el cual enmarco yo estas reflexiones,
En su célebre discurso de 1934 en el Instituto de Estudios del Fascismo en París, titulado en español El autor como productor, el futuro de la actividad artística y literaria, pero también mediática y técnica, política e intelectual, descansa en la correcta interpretación de la diferencia entre la toma de partido y la toma de posición. Con la primera, la toma de partido, hacía referencia a la explícitamente manifiesta militancia formal del autor o autora, creador o creador en partidos, sindicatos, frentes políticos, autodefinidos por la polaridad ideológica dictada por los esquemas políticos partidistas relacionados con lo que tradicionalmente se define como la política. Se trataría aquí de una militancia entendida como adhesión voluntaria de la persona a un movimiento preexistente, mientras que con la segunda modalidad, la toma de posición, Benjamin hacía referencia a la mera práctica artística que por su naturaleza esencialmente material, medial, performática y técnica, implica necesariamente una exposición o un montaje de la obra y de sus métodos en un contexto social que la hace parte no de la política, sino de lo político. Se trataría más bien de la militancia entendida como una irrupción material, medial y técnica de la obra en lo que se considera la tradición de las formas artísticas representativas oficialmente aceptadas. Benjamin relacionaba además este segundo concepto de militancia con la necesaria práctica de innovación de procesos pedagógicos no escolarizados, generando así un triángulo política y estéticamente central de resemantización de los términos militancia, pedagogía y revolución. Dentro de los casos de escritores, intelectuales y artistas latinoamericanos que se valieron en esas décadas del 70 y del 80 de variadas estrategias estéticas disruptivas para articular nuevas formas de solidaridad y participación comunitaria más allá del ámbito de la institucionalidad letrada y la cultura impresa, es donde propongo pensar la labor y el legado de Alaí de Fopa y sus redes transnacionales de cooperación, recuperando ese archivo sonoro y de la imagen que es el programa radiofónico Foro de la Mujer. Ahí tienen un poquito de información y la revista FEM. Escritores, intelectuales y artistas han apelado a recursos materiales y técnicos excéntricos y alternativos para repensar el lugar del intelectual contestatario en el espacio público, por la utilización de materialidades y registros como la imagen, la voz y el sonido, o la más simple idea de reunión o de charla. Esta otra militancia no ve disminuido su aporte ni impacto político. Por el contrario, han terminado siendo cruciales en la conformación de redes solidarias radicales de carácter nacional y transnacional para el ejercicio de diversos cuestionamientos de los modos en que la oficialidad había definido o habría definido las formas de la cultura. Ahora paso a contarles un poco acerca de estos dos proyectos en los que participó esta intelectual guatemalteca. A partir de 1972 y hasta 1980 se transmitió semanalmente el programa radiofónico Foro de la Mujer, creado, dirigido y presentado desde Radio UNAM por Alaí de Fopa. Todos los programas se pueden ver en la página web de Radio UNAM, se pueden escuchar, perdón. Descrito el programa como un espacio polémico de libros, entrevistas y denuncias a favor de la causa de la mujer. Este frente de activismo que inauguraba en forma de un foro fue espacio para debatir y disentir desde la agenda del feminismo de la década del 70 que tuvo muy clara la necesidad de intervenir en la vida pública. Partiendo de que los medios de comunicación eran ideales para promover cambios en los contenidos y los mensajes que a diario circulaban entre la publicidad, la música, las noticias y el melodrama de la radio y telenovelas, Fopa propuso incursionar e intervenir en estos medios como perpetuadores de la imagen de la mujer sin voz y hacerlo desde el Foro de la Mujer, con la convicción de jugar un papel central en la promoción de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos privados y públicos. El programa, bajo la dirección de esta intelectual, puso sobre la mesa debates informados como la serie sobre el aborto, la dedicada a la mujer y el derecho, a la mujer y la doble jornada laboral, a la participación de la mujer en organismos internacionales,
o a la lucha de las mujeres desde abajo, entre comillas, que presentaba casos testimoniales que iban desde Vietnam, Chile, China o entrevistas con representantes de las madres de la Plaza de Mayo. Asimismo, prestaba atención a las condiciones en que las campesinas indígenas luchaban en diversos frentes en Guatemala. Este caso se presenta a partir de una entrevista que hace a Rigoberta Menchú y a otras dos de sus compañeras a su llegada clandestina a México. En general, el programa estaba compuesto por entrevistas y conversaciones con escritoras, abogadas, antropólogas, historiadoras, médicas, académicas, activistas, sindicalistas, campesinas, indígenas y exiliadas. Hoy es un archivo sonoro que enfocó las voces de mujeres situadas en muy diferentes lugares sociales, políticos, étnicos y de clase. Y desde el centro y desde los márgenes, estas mujeres visitaron el estudio de Radio UNAM, hablaron y con sus testimonios crearon una militancia solidaria y feminista, pero también informada. La historia de las contribuciones de Foro de la Mujer al pensamiento y a la acción feministas de México y Centroamérica aún espera ser escrita. Unos años después, en 1976, FOPA funda junto a Margarita García Flores la revista FEM, la cual, en continuidad con los objetivos de Foro de la Mujer, fue concebida como una revista feminista, llegando a tener una importante repercusión también fuera de México. Aquí pueden ver las otras personas que se unieron en este proyecto, entre quienes se pueden contar Elena Poniatowska, Marta Lamas, Carmen Lugo y Elena Urrutia. De manera más elaborada que para el caso del programa de radio, la revista se ubicó entre la labor de investigación y la lucha, con la aspiración de contribuir al cambio en la condición de la mujer y enfatizando la necesidad de, esto es una cita del primer número, apoyarnos en datos verificados y racionales y en argumentos que no sean solo emotivos. Así como desde el programa radiofónico se pretendió intervenir en los medios de comunicación, la revista buscó una distribución masiva con el fin de llegar a las amas de casa y en general a las trabajadoras de las clases media y popular. Su punto máximo de distribución se dio cuando se estableció un convenio con el diario 1+1, al que se añadía a cada suscriptor un ejemplar gratuito de FEM, alcanzando un reparto de alrededor de 16,000 ejemplares hacia finales de la década del 70. De forma coherente, también los números de la revista de su primera época, que son los años en que participó a la IDFOPA, del 76 al 80, abrían espacios a cuestiones como el trabajo invisible, que ellas lo llaman así, pero se refieren al trabajo doméstico, a la doble jornada de trabajo de las mujeres, al hostigamiento y al acoso laboral de las mujeres, así como a los aportes de las mujeres a campos del conocimiento humanístico y científico. A la vez, tocaban temas de salud reproductiva, también muchos debates acerca de la posibilidad de la legalización del aborto y temas relacionados con las sexualidades. La revista llegó a convertirse en el medio que durante algunos años mejor documentó el pensamiento y la acción de las mujeres desde la militancia feminista en un México conectado con el resto de América Latina y con el hoy llamado Sur Global. La gran relevancia otorgada al trabajo doméstico y a las condiciones de desigualdad de género, clase y raza en el sentido interseccional que escuchábamos antes en la presentación de Laura, en que se hallaban las trabajadoras, es uno de los ejes que más claramente destaca en esa primera época de la revista, colocando en el centro de los debates por el cambio en la condición de la vida de las mujeres una relación laboral que muy probablemente varias de las autoras de FEM vivían en su cotidianidad y que FOPA identifica como el problema de clase en un contexto heredado de las dinámicas de la colonialidad profundamente arraigadas. Este cruce entre las estructuras de la vida cotidiana en el seno de familias acomodadas y el compromiso con el cambio y el feminismo dio lugar a muchas reflexiones que fueron publicadas en FEM y que se cuestionan a sí mismas y se preguntan por cómo superarlas. La última contribución de FOPA, preparada días antes de su desaparición forzada en diciembre de 1980, aborda precisamente esta encrucijada desde una reflexión autocrítica acerca del feminismo, acerca de la militancia en la izquierda
y la transversalidad de la condición de clase. Voy a citar solo brevemente una parte de lo que escribió Alaí de Fopa. Las mujeres, según la clase a la que pertenezcan, sufren diferentes limitaciones y opresiones, o por lo menos sus problemas no tienen la misma dimensión. Esto, que me parece muy claro, no ha sido, sin embargo, suficientemente debatido en la teoría del feminismo. Y por lo tanto, como lo dijo el otro día Teresita de Barbieri, no existe un cuerpo teórico que explique la desigualdad de la mujer y su especificidad. No se ha creado aún una teoría totalizadora, coherente, global de la cuestión femenina en las sociedades capitalistas, ni para el capitalismo avanzado, ni para el tardío, tal como se presenta en América Latina. No tenemos aún una teoría que nos permita conocer la realidad para transformarla. Por otra parte, la discriminación y la opresión de la mujer que se verifica particularmente y casi sin excepción en lo doméstico, o que parte de lo doméstico, se da en el seno de familias que podríamos llamar de izquierda, y las mujeres en el interior mismo de los partidos de izquierda que se han sentido relegadas o desplazadas por el solo hecho de, entre comillas, ser mujeres. Y continúa. El hecho de incluir en lo político, lo personal, como se ha dicho, el hecho de encontrar la opresión y la explotación no solo en el sistema de propiedad y en los bajos salarios, sino en el espacio de lo doméstico, desconcierta sin duda a los teóricos tradicionales del marxismo. Cuando las feministas de los países desarrollados hablan de desarrollo, piensan en que aumente el número de mujeres, empresarias y gerentes de empresas, que haya más diputadas y secretarias de Estado, que salgan más mujeres de las universidades y que sus servicios sean mejor pagados. Ello significaría acercarse más a la igualdad entre hombres y mujeres. Yo pienso que eso no cambiaría la desigualdad entre las clases sociales. Fin de la cita. Alaí de Fopa brindó una serie de reflexiones que en cierta medida no han perdido vigencia y pueden ser colocadas como antecedentes de reflexiones posteriores dentro de los feminismos, como es la teoría de la interseccionalidad, que nace como tal a finales de los años 80, o si consideramos los aportes del más reciente feminismo decolonial, como ya lo ha indicado recientemente en un ensayo Tania Pleites. El feminismo decolonial destaca la idea de que el colonialismo fue central para producir la modernidad occidental y que sus secuelas se hacen sentir hasta la actualidad, por ejemplo, en la forma en que funcionan las opresiones y desigualdades por raza, género, clase o sexualidad. Asimismo, el feminismo decolonial hace una crítica al interior del feminismo en su propuesta de universalidad, entre comillas, al pensar en la subordinación de las mujeres. Alaí de Fopa, con estas formas en que participó desde una militancia letrada, podríamos llamar, nos muestra su perspectiva sobre las grietas de los diversos discursos, en especial el feminismo y la izquierda, lo que permitía cuestionar la supuesta igualdad formulada desde el sustrato de la colonialidad. En los años de 1970, en la década de 1970, como hoy, los debates y disensos dentro de los feminismos y de las izquierdas continúan. En este sentido... Llegamos a tiempo, si gusta cerrar. Gracias. Sí, ya, una oración más y eso termino. Gracias. Releer y revisitar la figura de Fopa desde estas coordenadas es un paso que puede superar el desdibujamiento de la especificidad histórica de una militancia compleja, no eximida de contradicciones y ambigüedades dentro de las culturas del exilio centroamericano en México, que a mí me parece necesario traer al presente para ampliar y diversificar nuestras propias memorias de esas mismas culturas del exilio y de las militancias, especialmente la de la década de los 70, dentro de las cuales el feminismo de las letradas buscó caminos para superar las desigualdades de raza, género y clase desde una continua negociación con sus formas de militancia. Muchas gracias. Muchas gracias y doy la bienvenida a Juan Manuel Palacio. Él es de CONICET, de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Es el ponente que faltaba para esta sesión y les quiero proponer algo. Como tenemos este desfase del tiempo,
que quienes se sientan cómodos escribiendo en el chat las preguntas o los comentarios a las 3 panelistas lo puedan ir haciendo. Y bueno, por supuesto que habremos una sesión después de que exponga Juan Manuel Palacio, pero quizá ellas podrían ir leyendo los comentarios e ir estructurando pues su siguiente intervención. Doctor Juan Manuel Palacio, él es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Historia por la Universidad de California, Berkeley, investigador del Consejo Nacional de Investigadores de la Argentina y profesor titular de Historia Latinoamericana en la Universidad de San Martín. Le doy la palabra y bueno, pues las 3 panelistas han concluido su exposición. Nos contó el doctor David que tenía dificultades técnicas y pues adelante, bienvenido. Hola, muchas gracias. Sí, más que dificultades técnicas, a problemas típicos del subdesarrollo. Esta mañana amanecimos sin luz y había una cuadrilla de trabajadores de la empresa eléctrica y me decían que era para 3 horas y bueno, hace 5 minutos literalmente regresó la luz y aquí estoy. Agradezco la bienvenida, aunque dudo un poco de su sinceridad, porque yo creo que a esta altura otro ponente inesperado que aparece cuando todo el mundo pensaba que esto terminaba, pero en todo caso sí agradezco. Voy a tratar de ceñirme a los 15 minutos, que cuando me dijeron me parecía muy poco, pero seguramente a esta altura de la tarde ya para ustedes eso será una eternidad. Voy a tratar de ser breve y espero lograrlo. Gracias bueno, a David Díaz y al programa Calas por la invitación. Se me ha invitado por, entiendo, haberme dedicado en los últimos años al tema de la historia de la conformación de la justicia del trabajo en América Latina. Y en ese sentido, bueno, entro en la parte de justicia del programa de Calas, cosa que me alegra, y voy a tratar de, además, hacer un esfuerzo porque lo que diga tenga también relación con el tema de la mesa, que es memoria, desigualdad y género. Entonces voy a intentar, estuve pensando a oscuras, qué podía aportar mi proyecto para esas 3 ejes de la mesa. El tema de la historia de la creación de la justicia del trabajo en el siglo XX latinoamericano, que es el tema de la ponencia, es en verdad, se basa en un programa de investigación colectivo que iniciamos hace unos años con algunos de los que forman parte de este encuentro de Calas, claramente David Díaz Arias y mi colega Ronnie Viales, que participaron con el estudio de la conformación de la justicia del trabajo en Costa Rica, y León Fink, que también participó, porque era un proyecto de la conformación de la justicia en las Américas, no solo en la América Latina, con un trabajo sobre, en realidad, la no creación de la justicia del trabajo en América Latina, pero en todo caso sí el debate muy denso que existió en el siglo XX en ese país también en torno a la posible creación de la justicia del trabajo. Este proyecto de investigación, en realidad colectivo, tenía como base el haber descubierto nosotros los historiadores la importancia de la instalación de estos tribunales en la consolidación de los derechos laborales y en las transformaciones que generó en la experiencia del Estado de los trabajadores latinoamericanos la creación de estos tribunales. En mi caso personal, que venía trabajando con archivos judiciales para un periodo anterior al siglo XX, pude constatar la decisiva transformación que significó para los trabajadores la frecuentación, digamos, el uso repetido de estos nuevos tribunales que se crean en la primera mitad del siglo XX en la mayoría de los países latinoamericanos. En mi caso, era muy visible ese cambio en los archivos judiciales del nuevo fuero.
Digo descubrimiento por lo menos para nosotros los historiadores, porque evidentemente es un tema, el de la dimensión legal de la experiencia de los trabajadores, que no ha sido muy trabajado ni por los historiadores del trabajo, los labor historians, ¿no?, que han desatendido esa dimensión de la experiencia del trabajador en general, y tampoco por los historiadores del derecho y los nuevos historiadores, la nueva historia del derecho, que es una historia más social del derecho, que se ha concentrado en otros periodos de la historia, siglo XIX, la época colonial, o también en otras ramas del derecho, como la rama penal, para estudiar temas como crimen, castigo, etc., ¿no? Tampoco ha recibido demasiada atención de parte de toda esta nueva ola de historiadores que estudian el Estado, ¿no?, que sobre todo se han concentrado en las transformaciones en los aparatos estatales, en las burocracias, una especie de etnografía de las burocracias, y sobre todo se han concentrado mucho en el funcionamiento de los poderes ejecutivos, ¿no?, en países en general muy presidencialistas, como son los latinoamericanos. Entonces, el tema del poder judicial y el tema legal en general ha quedado un poco relegado. Por eso hablo de descubrimiento, no digo que lo que hayamos estudiado haya sido algo totalmente novedoso, ¿no? ¿En qué consistió ese descubrimiento? Bueno, en que uno veía, como digo, estos cambios a nivel de los archivos judiciales, estos cambios como en tiempo real en la experiencia de los trabajadores cuando comenzaron a usar este nuevo instrumento, pero también se veía en esos ámbitos, en los ámbitos judiciales, estoy hablando de la primera mitad, segundo, digámoslo así, tercio del siglo XX, a partir de la década del 20, del 30, un nuevo lenguaje, ¿no?, tanto de parte de las actividades de los funcionarios judiciales, jueces, fiscales, en el nuevo fuero, como de parte de los trabajadores y de parte de los abogados que los representaban, ¿no? Se hablaba un nuevo lenguaje, los trabajadores ante los tribunales desplegaban una serie de nuevas habilidades, ¿no?, y se notaba una especie de empoderamiento, por así decirlo, de parte de los trabajadores en estos ámbitos a la hora de defender sus derechos, y un aprendizaje que fue increyendo a lo largo del siglo desde la instalación de estos nuevos tribunales. Ahora, lo primero que hubo que hacer fue una historia del surgimiento de estos nuevos tribunales, y esta historia, para ser breve, nace con el surgimiento de una nueva filosofía del derecho dentro del mismo mundo jurídico, que comienza a los últimos años del siglo XIX y se desarrolla en la primera mitad del XX, que es el nacimiento del derecho social, del derecho laboral, o como diría Alfredo Palacios, que no tiene nada que ver conmigo, porque tiene una S más en su apellido, el diputado socialista argentino, el nuevo derecho, ¿no?, el nuevo derecho. Así lo bautizó en 1920 en un libro que publicó aquí en la Argentina. Él formaba parte de un grupo de juristas latinoamericanos, junto con Moisés Poblete Troncoso en Chile y otros, que impulsaron el nuevo derecho en América Latina. ¿Qué era este nuevo derecho? ¿En qué se basaba esta nueva filosofía? Bueno, en la idea de que, en primer lugar, en una oposición al mundo liberal y al orden legal liberal creado en las constituciones del siglo XIX bajo el modelo del Código Napoleón de 1804, ¿no? En ese modelo, la relación laboral era una relación que consistía en un contrato entre iguales, ¿no?, típico del individualismo surgido de la Revolución Francesa, es decir, desde el punto de vista legal, el contrato laboral, y así era entendido, y así rigió las relaciones laborales durante todo el siglo XIX. La nueva filosofía de estos reformistas, europeos, norteamericanos, latinoamericanos, se basaba en la idea de que este era un código, esos códigos, nuestros códigos civiles de mediados del siglo XIX, eran, como decía Alfredo Palacios, los códigos del propietario, ¿no?, y no respetaban los derechos de los trabajadores, ni los consideraban. Y que la relación laboral se basaba básicamente en una relación desigual entre alguien que tiene mucho poder, el capitalista, y alguien que no tiene nada más, como decía Marx, que sus brazos
para ofrecer en el mercado, y esa relación tan desigual llevaba a toda clase de abusos, etc., ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, lo que se crea con la nueva ley, el nuevo derecho del trabajo, tiene como función proteger a la parte más débil de la ecuación. Es decir, una vez determinado que la relación es esencialmente desigual, la ley laboral va a proteger a la parte más débil y es el Estado el que debe proteger, ¿no? Esto es una idea completamente nueva, ¿no? Que tarda en instalarse y tarda primero en convertirse en leyes, en un programa legislativo. Como ustedes saben, hay una secuencia. Las primeras son la ley del descanso dominical, la ley de accidentes de trabajo, en fin, pero que van evolucionando hacia protecciones cada vez mayores a lo largo del siglo XX. Y luego está el problema de la aplicación, ¿no? La distancia entre ese corpus legal que se va conformando y las distintas instancias de aplicación o grado de aplicación. Entonces, este es el primer fenómeno, que es un fenómeno francamente global. Por eso se nos ocurrió la idea de construir este programa de investigación al que hacía mención y que terminó publicándose en un libro que se llama Labor Justice Across the Americas, que editamos Leon Fink y yo, y del que, como digo, participan David Díaz por Costa Rica y otros colegas por otros países, México, Brasil, Chile, etcétera, que están representados en el libro, ¿no? Evidentemente este fenómeno, esta instalación de esta nueva filosofía y este desarrollo de este programa legislativo fue un fenómeno verdaderamente transnacional y ocurrió a ambos lados del Atlántico, en América del Norte, en América del Sur, en Europa, en Oceanía, más o menos, y esto es lo interesante, más o menos al mismo tiempo, ¿no? En esas décadas que les digo iniciales del siglo XX. Y hecha la ley, evidentemente, lo que hubo que hacer fue crear también el organismo de aplicación. Esto se aprendió muy rápidamente en los distintos países porque los tribunales civiles se los consideró, así como a la ley civil liberal se la consideraba no adecuada para atender y proteger a los trabajadores, los tribunales civiles se los consideró, después del desarrollo de la legislación laboral, no aptos para atender conflictos laborales, porque tenían toda su carga de considerar al contrato de trabajo a la manera antigua, ¿no? Como un contrato de locación entre iguales, ¿no? Por eso fue necesario crear funcionarios judiciales, ¿no? Primero el fuero y luego jueces, que tuvieran esta sensibilidad nueva que necesitaba la correcta aplicación de la nueva ley protectora de los trabajadores, ¿no? No sé si ya me pasé, si cuánto voy bien o... Le quedan 3 minutos. 3, bueno, eso es suficiente. Finalmente, lo importante es que hacia mediados del siglo XX, en 1950, la mayoría de los países latinoamericanos tienen sus tribunales de trabajo. Ahora, lo prometido. ¿Qué estuve pensando a oscuras esta mañana respecto de qué tiene que ver esto con la memoria, la desigualdad y el género? En primer lugar, la desigualdad me parece algo bastante obvio, ¿no? Es un tema polémico, no voy a decir que en todos los lugares, seguramente alguien que me escuche dirá, bueno, sí, pero los tribunales de trabajo también sirvieron para el control social, ¿no? No siempre han favorecido a los trabajadores, a veces los jueces fallan a menos, o los trabajadores no siempre obtienen lo que quieren, todo lo que ustedes quieran. Ahora, yo creo que por más que sea polémico y debatible, desde el punto de vista jurídico, es un paso en favor de la mayor igualdad, fue un paso muy importante además, en favor de la mayor igualdad jurídica entre trabajadores y empleadores, ¿no? ¿Por qué? Porque creó, y así lo dicen los tratadistas laboralistas, creó una desigualdad jurídica distinta al darle a la ley y a la justicia del trabajo
la tarea de proteger a la parte más débil. Es decir, en el tribunal laboral, por doctrina, no por ideología, la doctrina, en el tribunal laboral, el juez debe en principio proteger y favorecer al trabajador. Es una especie de desigualdad artificial que se crea para equiparar la otra desigualdad, ¿no? Y finalmente, también creo que fue un paso en favor de una mayor igualdad, porque creó un espacio en donde los trabajadores pudieron construir y fortalecer sus derechos, y lo hicieron, como los que hemos estudiado el tema, vimos que lo han hecho a través de toda la segunda mitad del siglo XX y hasta el día de hoy. Es algo que se construye con el uso, ¿no? Digamos así. Desde el punto de vista de la memoria, yo diría que hay una memoria, bueno, el momento de la instalación de los primeros tribunales en América Latina, de las primeras usos que hacen los trabajadores de los tribunales, fue un momento bisagra que marcó a fuego la experiencia de los trabajadores, la experiencia histórica. Hubo una generación de trabajadores que pudieron ver eso y hacer realidad y comenzar a ganar juicios frente a los patrones, cosa que era muy raro que ocurriera antes, ¿no? Entonces, esa experiencia marcó a fuego la memoria de los trabajadores, yo creo hasta el día de hoy, a tal punto que llegaron a incorporar muy eficazmente, por lo menos en la Argentina es muy claro, la dimensión de la ley como parte de su identidad de trabajadores, ¿no? Y respecto del género, y con esto termino, bueno, yo creo que todavía más importante esta especie de compensación de la desigualdad, todavía más importante en el caso de las mujeres, al ser ellas históricamente las más invisibles, digámoslo así, más desfavorecidas dentro del grupo de los trabajadores. Voy a poner un solo ejemplo que viene de mi trabajo con los de archivos judiciales de trabajadores rurales en la Argentina, ¿no? En donde la mujer, generalmente, la mujer del peón rural, del trabajador rural, que vivía en las estancias y haciendas, trabajaba, pero por ejemplo, cocinando o limpiando la casa de los patrones o cocinando para el resto de los peones. Y esto es algo que nunca fue remunerado ni considerado trabajo, se consideraba como una especie de retribución que debía hacer la familia del peón, en este caso la esposa, por vivir allí y por que les den casa y comida, en fin, ¿no? Ahora, cuando llega el peronismo, no solo aquí en la Argentina, también ocurrió en Brasil, un poco más adelante, y en otros países, sanciona el Estatuto del Peón, que es una ley que regula el trabajo rural, ¿no? Y cuando regula el trabajo rural, regula todas las actividades rurales, incluidas las de las mujeres, de los peones, ¿no? Y dicen, bueno, le pone un salario y un índice de salarios para cocineras, para trabajo doméstico, de limpieza, etcétera, etcétera. Eso es un nicho importante, alguien podría decir, bueno, Perón, populista, lo puso para... Bueno, está bien, pero lo interesante no es eso, lo interesante es cómo estas mujeres, y uno lo ve en el archivo judicial, fueron sistemáticamente a reclamar por años de servicio, ahora que les daban por ley ese estatus de trabajadoras, fueron a reclamar eso en los tribunales. Eso se ve, yo lo he analizado como muy de costado, pero da para un tema de investigación más sistemático, porque la operación que se produjo en ellas es sencillamente haberse transformado de una empleada doméstica sin ningún derecho a un sujeto de derecho, ¿no? Y sencillamente la ley, pero también el uso que esas mujeres empezaron a dar de los tribunales, hacer de los tribunales, consolidaron esa transformación, por así decirlo, identitaria, ¿no? En trabajadoras, ¿no? Así que bueno, eso es el esfuerzo que he hecho por adaptar este tema a los temas de la mesa, y les agradezco mucho la paciencia y haberme escuchado en este último tramo. Gracias. Muchas gracias al doctor Juan Manuel Palacio. Como él dice, pues podríamos tener otra sesión para hablar de qué pasó con esos derechos sociales y cómo se transformaron ahora en un mundo de flexibilización laboral
precarización, desempleo, outsourcing y bueno, toda una serie de condiciones que dejan muy atrás esta historia de luchas sociales y de derechos de la clase trabajadora. Entonces, comercial que en el caso del Laboratorio Visiones de Paz, en la sede de Costa Rica, en la UCR del CIAC, está trabajándose con un centro de documentación histórica que está en construcción y que esa es la pretensión de digitalizar y poner al alcance de las y los investigadores, pues este es uno de los aspectos que el laboratorio ha estado trabajando durante más de un año. Y bueno, ya el doctor Werner en su momento les contará con detalle. Tu audio, por favor. Perdón. Solamente para decir que ojalá nos veamos de hoy en una semana con la última parte de esta plataforma para el diálogo. Ya ven el programa aquí del próximo lunes 22 de febrero. Espero que puedan verlo y esperemos que no tener otra vez tantos problemas técnicos, tecnológicos, porque Juan, no eras el único que tenía problemas. Comenzamos en la mañana con internet caído en la Universidad de Costa Rica y nos costó mucho realmente activar esta reunión, pero finalmente creo que han sido 2 mesas sumamente interesantes, sumamente sugerentes, que nos han dado muchos aspectos adicionales, también innovadores de este debate que nos interesa en este laboratorio Visiones de Paz, transiciones entre violencia y paz. Y les invito cordialmente para participar también en la última reunión de la próxima semana. Muchísimas gracias a todas y todos.